Nazareno Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California. Hoy es un gran día, es el día que hizo el Señor. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día. Grande es nuestro Dios. Pues bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestro servicio en español. Que el Señor nos ayude. Y vamos a tener nuestra lectura de la Escritura. Y nuestra lectura hoy día va a ser del Salmo 51. Un salmo muy diciente de la condición en que se encontraba David en ese momento. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un salmo de clamor de David hacia el Señor cuando él se encontraba en una situación muy difícil de su vida y donde él clamaba al Señor que lo limpiara de su pecado y que renovara en él su espíritu y que volviera ese gozo de la salvación que el Señor nos da. Y ese es nuestro llamado ahora. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este día. Oh Santo de Israel, ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Señor, si en este trasegar o en este caminar de nuestra vida cristiana hemos dejado atrás ese gozo de sentir tu salvación, ese gozo de saber y tener la certeza y la seguridad de tu salvación. Oh Santo Israel, gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú el exaltado, que seas tú, Señor, el glorificado, que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos visite, nos ayude y nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperando,
nuestro Dios y Salvador, el que bajó de los cielos, dejó su trono y vino aquí a habitar, a caminar con el ser humano, y fue crucificado por cada uno de nosotros, y su sangre derramó hasta la última gota, y resucitó porque no se quedó entre los muertos, ascendió a los cielos y dejó su Santo Espíritu, nuestro Consolador. Eso lo cantábamos ahora. Y nosotros sabemos en quién hemos confiado. En ese Señor, en ese Salvador, en el Dios que es amor para ti y para mí, el que nos brinda salvación. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque un día te acordaste y nos atrajiste a ti con lazos de amor, a cada uno de nosotros, Padre. Y todavía sigues llamando a la humanidad, Señor, que no te conoce, Padre. Oh Santo de Israel, ayúdanos, aquellos que sí te conocen, a traer a aquellos, Señor, que no te conocen, que no entienden a veces, Señor, ese amor. Oh Santo de Israel, gracias. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Celoso por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermosa eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Celoso por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto.
Dios les bendiga nuevamente. Vamos a iniciar pues nuestro mensaje del día de hoy. Y los mensajes que hemos venido dando a través del mes de enero y febrero, realmente estos mensajes van conectados. Y la idea no es que escuchemos el mensaje y lo echemos en bolsa rota. La idea es que retengamos el mensaje y tratemos de ponerlo en práctica. Si hacemos una memoria rápidamente de las enseñanzas que hemos visto, por ejemplo, cómo iniciar este año en volvernos al Señor y confiar en sus promesas. Fueron 3 prédicas que se dieron iniciando el año. Luego también vimos una enseñanza donde veíamos el propósito de la iglesia. Si están haciendo memoria, donde el propósito de la iglesia veíamos con respecto a Dios, el propósito de la iglesia adoración, con respecto a nosotros el propósito de la iglesia edificación, y con respecto a las personas que no conocen al Señor el propósito de la iglesia es evangelizarlos. Estamos haciendo memoria, ¿verdad? Es bueno poner a trabajar las neuronas para que se nos vaya quedando, porque, bueno, repito nuevamente, la idea no es escuchar los mensajes y echarlos en saco roto. Es tratar de meditar en ellos y ponerlos en práctica. También vimos, el domingo pasado, vimos que el Señor quiere que el hombre sea feliz, que tengamos felicidad en este mundo físico donde vivimos. Y que casualmente el propósito del hombre también es alcanzar la felicidad. El detalle es que lo queremos alcanzar por diferentes vías. Y contábamos una historia de una mujer con sus 2 niños que quería llegar hasta una hacienda que se llamaba La Felicidad, que se encontraba internada, esa hacienda, en la selva amazónica, y consiguieron un guía. Pero por la premura, el guía avanzó y la mujer y sus 2 niños se quedaron detrás y estuvieron muchos días perdidos en el Amazonas. El guía sí llegó a la hacienda. Entonces más o menos contábamos esa historia para hacer referencia o para hacer una figura, una ilustración de que Dios sí sabe cuál es el camino para llevarnos a la felicidad. El hombre busca otros caminos y termina perdido. Y pusimos algunos ejemplos. Ahora, en una de estas enseñanzas tocamos un tema que quedó, no se profundizó, y eran las disciplinas espirituales. Para tener una buena relación con el Señor, para desarrollar mi espiritualidad, para estrechar esa relación con el Señor, utilizamos lo que llamamos las disciplinas espirituales. Y entre esas disciplinas espirituales decíamos que estaba la oración, la lectura, meditación de la palabra, el ayuno, el ayudar a las demás personas, etc. Hoy vamos a hablar de la oración, pero sobre todo vamos a hablar de actitud. La actitud que debemos tener. Y es bueno aclarar que actitud y aptitud con P y con C son 2 palabras diferentes y significan cosas diferentes, no las confundamos. Por ejemplo, vamos a definir según el diccionario la palabra actitud. Actitud es el comportamiento o forma de actuar de un individuo. Actitud viene de acto, de actuar. Es el comportamiento o forma de actuar de un individuo o una persona frente a una situación. Y está la otra palabra, aptitud, con P. La aptitud es la capacidad o habilidad de una persona para realizar cierta actividad. Son 2 palabras diferentes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, actitud es como cuando conocemos a una persona que tiene muchos problemas en la vida, pero siempre sale adelante. Entonces decimos, esa persona tiene una buena actitud frente a la vida, porque siempre se sobrepone, tiene un buen actuar frente a los problemas y siempre se sobrepone. Y aptitud con P es la forma
es si está capacitado. Por ejemplo, cuando a alguien lo contratan en una empresa y tiene una hoja de vida o un resumí, como le llaman aquí, o una historia de su laboral, y ha estudiado en la universidad, dicen, esta persona la vamos a contratar porque es apto para realizar el trabajo que se va a hacer, que se necesita. Entonces son dos palabras. Pero ¿de cuál vamos a hablar hoy? De la actitud, la forma en que yo me comporto. Y para ver esta cuestión de la oración, cuál es la actitud que debemos tener nosotros cuando oramos, vamos a leer en la Escritura una parábola que contó el Señor. Y se encuentra en Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Es la parábola del fariseo y del publicano. Esa parábola tiene varias cositas escondidas, las cuales las vamos a sacar aquí, vamos a hablar de ellas aquí ahora. Y dice así, Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. El 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola que contó el Señor, y fíjense cómo abre el Señor Jesús la enseñanza. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a las demás personas. Esa es la parábola del publicano. Pero en la Biblia no me dice nombres propios para estas personas. Simplemente dice el fariseo y el publicano. Vamos a colocarle un nombre para hacer mejor la ilustración. Por ejemplo, podemos colocarle el nombre al fariseo de Simeón. Ahora, ¿por qué escogí este nombre? Porque Simeón significa Dios oye, o Dios me está escuchando. Porque quiero graficar lo que el Señor quiso decir en ese momento. Ahora mismo, el término fariseo es un término de forma negativa, ¿cierto? Después de Jesús, porque el Señor Jesús los confrontó, fariseo viene a significar algo como alguien hipócrita, pero en aquel tiempo no significaba eso. Antes de Jesús y hasta los días de Jesús no significaba eso. Ahora, al publicano le vamos a colocar un nombre también, y le vamos a colocar el nombre de Jacobo. ¿Y por qué Jacobo? Jacobo, inicialmente significaba ese nombre tomado del talón, porque Jacob cuando nació, primero nació Esaú, y Jacob cuando nació iba agarrado del talón de Esaú. Entonces significaba así, tomado del talón. Pero más adelante, por las triquiñuelas de Jacob, ese nombre cambió de sentido y significaba tramposo, engañador. Y precisamente por eso escogí este nombre, para colocárselo al publicano. Publicano es un recaudador de impuestos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a imaginar cómo era el fariseo, al cual le llamamos Simeón. ¿Cómo era él? Miren, él muy seguramente, él nació en una familia rica, en una familia pudiente, en una familia que a los 8 días lo circuncidaron porque era judío. Ahora, otra característica de Simeón era que él fue instruido
rigurosamente en la ley de Moisés, la aprendió, la estudió, así como a veces nos hacen a nosotros estudiar en las escuelas, que nos hacen rigurosamente estudiar en las escuelas, en la universidad, tenemos que presentar exámenes. Así enseñaron a Simeón el fariseo. Ahora, ¿cómo era su vida cuando él llegó al templo a orar? Él era reconocido como un maestro de la ley, era alguien ilustre, era alguien que las personas cuando tenían una duda de la interpretación de la ley acudían a él para preguntarle cómo se interpreta esto, porque él estudiaba la ley de Moisés. Era una persona acomodada, era una persona muy estudiada, era una persona ilustre, reconocida por las personas. Ahora, ¿cómo llegó él a orar al templo? Es bien curioso cómo llegó él a orar al templo. Dice la palabra del Señor que él es puesto en pie. Era muy común orar de pie, pero también era muy común orar de rodillas. Pero también se podía orar tirado en el piso con la cara puesta en el suelo. Pero él oraba de pie. Ahora, no era la posición el orar de pie. Lo que sucede es que él quería ser visto por los demás. Él quería captar la atención de los demás. Ese era el fariseo. Ahora, hay que comprender que los fariseos, ellos intentaban agradar a Dios. El concepto cambió después de Jesús, pero realmente ellos intentaban agradar a Dios. Lo que pasa es que se perdieron en ese trasegar, en ese caminar con el Señor, se perdieron y comenzaron a volverse muy religiosos. Esa es la historia del fariseo. Una cosa, un error grandísimo que cometió el fariseo es que si nosotros vemos su oración, en su oración no hay súplicas. Podemos leerlo en la Escritura. En su oración no hay súplicas. Él no le pide nada a Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que amo. Él no pide, no suplica nada, él no le pide nada a Dios. ¿Y saben por qué? Porque según su concepto, él no necesitaba nada de Dios. Otro error que comete el publicano, el fariseo, Simón el fariseo, otro error que comete, él sabe cuál es, que él elige un estándar para compararse. Mucho cuidado, nosotros no podemos elegir un estándar para compararnos. ¿Cómo qué es elegir un estándar? Por ejemplo, si yo quiero creerme que soy muy alto, bueno, de estatura, para compararme con otra persona no puedo elegir a alguien pequeño, más pequeño que yo, porque entonces voy a parecer muy alto. No voy a elegir a Shaquille O'Neal, ¿verdad? Porque Shaquille O'Neal es bien grande. Entonces, eso es elegir un estándar para compararse. Nuestro estándar debe ser Cristo Jesús. Nuestro estándar debe ser seguirlo a Él y tratar de ser como Él. Yo no puedo elegir un estándar. Ese fue el error que cometió Simeón. 2 errores grandes. Se cree muy justificado y no necesita nada de Dios y elige un estándar bien pequeño para compararse. Empieza a decir: yo no soy como esos hombres, ni como este publicano. Ahora, hablemos del publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos. En el tiempo de Jesús, el ejército romano o el
Imperio Romano invadió la nueva a Palestina y le impuso tributo, tenían que pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? No nos gusta, ¿verdad? Cuando vamos a hacer nuestros taxis nos toca pagar, ¿verdad? Eso no me gustó. No nos gusta pagar impuestos. Pues a ellos tampoco les gustaba pagar impuestos, pero los romanos, ellos no iban a cobrar los impuestos, sino que elegían a alguien del mismo pueblo judío para que él cobrara los impuestos. Eso era lo que era un publicano. Se conocía como publicano y se conocía como recaudador de impuestos. Ahora, tratemos de imaginarnos, y también hagamos un ejercicio con la imaginación, de ver cómo era el publicano. Mire, muy seguramente el publicano nació en una familia muy pobre. Como era judío, igual que el fariseo, fue circuncidado al 8º día. Pero muy seguramente el publicano pasó sus días de juventud, la mayoría de sus días de juventud pasó en la calle, tratando de ganar un sustento porque era muy pobre. Este hombre quería salir de pobre, pero tenía 2 vías: volverse fariseo y pertenecer a la secta de los fariseos, que era una secta de religiosa y política y pudiente, pero no podía hacer eso, porque él no había nacido fariseo. Y había otra, decía, me puedo volver recaudador de impuestos, y así salgo de pobre. Para eso había un detalle también difícil. Los romanos no empezaban a recibir resumí o hojas de vida para ver a quién colocaban de recaudador de impuestos. Ese puesto había que comprarlo. Entonces, pero él no tenía dinero. El fariseo no tenía dinero. Jacobo no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo? Él trabajó mucho en la calle. Sabemos qué hacen las personas que se crían en la calle, ¿verdad? Aprenden a engañar. Como dicen en México, aprenden a hacer tranzas. En mi país dicen, aprenden a hacer cruces. Aprenden a hacer tramoya. Él reunió el dinero y compró la posición de recaudador de impuestos y entonces comenzó a ganar dinero. Él nada más le importaba ganar dinero y tener bien a su familia. Era diferente del fariseo porque él no intentaba agradar a Dios. Él no intentaba agradar a Dios. El fariseo trataba de agradar a Dios de una forma que no era la correcta, pero lo intentaba. Este hombre, él no intentaba agradar a Dios. Él intentaba ganar dinero. Ahora, tenemos 2 personajes que existieron allá en la época de Jesús. Para poder comprenderlo mejor, ¿cómo los traemos y los ponemos aquí hoy? Si traemos al fariseo vestido como se vestían, no lo vamos a entender, ¿verdad? Dice, ¿este está en un carnaval o qué? Pero ¿cómo lo veríamos? Teniendo en cuenta lo que les acabo de contar, les ayudo, lo podíamos ver como un profesor del seminario, porque era un estudioso de la ley. Hoy en día podríamos decir, un profesor del seminario es un estudioso de la palabra de Dios, porque da clase. O un pastor. Lo podríamos poner aquí hoy en día como alguien así, ilustre. Alguien que cuando alguien tiene una duda de la Biblia, va y le consulta, ¿qué quiere decir esto? Y al publicano, ¿cómo lo traemos de aquel tiempo y lo ponemos hoy en día acá? Él andaba haciendo daño a la sociedad, porque él estaba recaudando impuestos. Cobraba de más los impuestos, los cobraba de más porque esa era su ganancia. El Imperio Romano, ellos decían, me tienes que dar a mí tanto, de ahí para adelante lo que cobres de más es tu sueldo. Podemos traerlo acá y ponerlo como un atracador de esos que andan en la comunidad haciendo daño, robando, atracando, traficando. Si esos 2 personajes los traemos y los ponemos aquí, y tratemos de hacer también ese ejercicio mental. Si están aquí orando en la iglesia, aquí, y nosotros entramos por esa puerta y ya ellos oraron, nosotros miramos, vamos a pensar inmediatamente que Dios va a escuchar
la oración del fariseo, de Simeón, y la oración de aquel que ya yo lo conozco, que tengo miedo, anda todo tatuado, me da miedo, ese no lo va a escuchar Dios porque ese tipo es malo. Y resultó lo contrario. ¿Y por qué resultó lo contrario? Por la actitud, porque por eso dije que íbamos a hablar de actitud. La actitud del publicano. Miren la oración de él cómo fue. Él no pidió, él no expuso lo bueno que él era. Si nosotros leemos la parábola, dice, mas el publicano estando lejos, él no se sentía digno de acercarse a Dios. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Por eso la lectura de hoy fue el Salmo 51, ¿saben? El Salmo 51, ¿cómo dice el Salmo 51 en el versículo 1 y 2? El Salmo 51, el versículo 1 y 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa era la oración del publicano, muy diferente a la oración del fariseo, ¿cierto? Entonces, la actitud que usted y yo debemos tener delante de Dios cuando oramos. En el capítulo ese que estamos leyendo, donde está la parábola esta, Lucas 18, el Señor primero inicia narrando la historia de la viuda y el juez malvado, y nos enseña esa parábola de que la oración debe ser constante, insistente, ¿cierto? Pero en esta parábola que viene inmediatamente después de esa, el Señor nos está diciendo, tu actitud al orar debe ser de humillación. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo cierra el Señor la enseñanza? Dice, pero porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No nos podemos enaltecer delante del Señor. La actitud, mi hermano, debe ser algo que nosotros debemos tener presente siempre. Nosotros no podemos estar señalando a las demás personas como sí hizo el fariseo. Lo que sucede es que a veces nos hemos acostumbrado a llegar tantas veces a la presencia de Dios, delante de su trono, porque eso lo oramos, y nos creemos con derecho de sentarnos en el trono de Dios y empezar a señalar. Mira que yo no soy como ese, yo no soy como aquel. No podemos hacer eso. La actitud de nuestra vida debe ser como el Señor Jesús, de misericordia y amor con las demás personas, con nosotros mismos, pero con aquellos que no nos conocen, que no conocen al Señor, aquellos que andan apartados, aquellos que no conocen al Señor o conocieron al Señor y se apartaron. El publicano sí conocía del Señor y tenía temor de Dios, pero él estaba apartado, él estaba lejos del Señor. Muy importante también en esta parábola es no abusar de la gracia. Esta parábola no nos enseña que entonces podemos abusar de la gracia. Esta parábola no me enseña de que yo voy al templo, me humillo delante del Señor y después regreso al mundo a hacer lo que antes hacía, porque estoy abusando de la gracia. Esa parábola no enseña eso. Esa palabra enseña la actitud que debo tener al orar. Porque Romanos 6:1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Por Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera, no abusemos de la gracia.
esta parábola no quiere decir tampoco que entonces me humillo para que el Señor me exalte. No, esa parábola no enseña eso. Eso es como, lo podemos comparar como cuando alguien diezma y ofrenda para que el Señor les dé más. Para que el Señor, si lo han escuchado, ¿verdad? El Señor te va a dar el 100 por uno. Esa parábola no enseña eso, que entonces me humillo para que el Señor me enaltezca. No, me humillo por quién es Él, por lo que Él hizo en mi vida, por lo que Él sigue haciendo en mí, en mi familia. Por eso yo llego delante de Él así. Yo no me humillo para que Él me enaltezca, porque pueda aprovechar la parábola para hacer eso, ¿verdad? Tampoco enseña esta parábola que seguir la ley de Dios es mala. La ley moral de Dios es buena. Es para tu felicidad y para mi felicidad, ya lo hemos hablado. Porque podríamos pensar, ¿verdad? Oh, el fariseo era un hombre reconocido, pero mira, yo no quiero ser así. El problema de él era la actitud. Eso sí es lo que yo no debo evitar. Pero estudiar la palabra sí le debo evitar eso. El mismo Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces la actitud al orar. Hoy tocamos el tema ese de las disciplinas espirituales, tocamos la oración y tocamos más que todo la actitud al orar. Humillación delante del Señor, por quien es Él, por lo que Él hizo en mi vida, acercarme a Él y brindarle toda mi adoración a Él. Por eso les decía, las enseñanzas van compaginándose la una con la otra. Tratemos de no echarlas en saco roto, tratemos de meditarlas y tratemos de ponerlas en práctica. Cuando nosotros lleguemos a los pies del Señor en oración, el mismo Señor lo dice en otra enseñanza. Dice, mira que cuando ores, no ores para que te vean. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a Dios Padre. Y Dios Padre, que mira en lo secreto, te recompensará en público. También lo dice con el ayuno. Dice, cuando ayunes, no te vayas a la esquina a decirle a todo el mundo, estoy ayunando, y con un rostro de quebrantamiento, para que la gente vea qué espiritual eres. No, el Señor dice, cuando ayunes, arréglate bien y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Porque el Señor, que ve en lo secreto, Dios Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, sí, ¿saben qué? Actitud. Todo lo que hagamos, vengamos a enseñar, trabajemos con los niños, trabajemos en la música, trabajemos en las cámaras, trabajemos en cualquier cosa que nosotros hagamos para la iglesia, no lo hagamos por vanagloria, como si lo haría el fariseo. Hagamos eso con amor, porque el Señor, ¿sabe una cosa? El Señor paga bien. Oh, Santo de Israel, el Señor paga bien cuando hacemos las cosas de corazón, con amor. Yo voy a pedir al grupo que pase y tengamos presente eso. Actitud, con C, actitud. Esa actitud que tuvo el publicano. Yo no sé, la Biblia no me lo dice qué pasó después con la vida de estos hombres, pero sí podemos decir que el publicano tuvo un encuentro personal con el Señor y su vida fue transformada por el poder de Dios. Que el Señor le bendiga y recordemos esta palabra en las disciplinas espirituales: actitud. Amén. Tiempos de desesperación.
creemos en Dios Padre, creemos en Jesús y en su Santo Espíritu, que está presente y activo en la iglesia, ayudándonos, guiándonos, dándonos sabiduría. En eso creemos. Igualmente, creemos que los muertos resucitarán. Pero ¿sabe? Primero tenemos que ir a resucitar a aquellos que no conocen del Señor, para que su espíritu que está muerto sea vivificado por el poder del Señor. Así como un día con nosotros ocurrió. Que el Señor nos ayude a ir por los que no conocen del Señor. Y aplicando también la enseñanza que tuvimos ahora con una correcta actitud, viéndolos con ojos de misericordia. Como lo vería Jesús. ¿Sabe una pregunta que nosotros debemos tener presente cuando tengamos una decisión o cuando tengamos que hacer algo? Es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y eso nos va a ayudar un poco a tomar la decisión correcta. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas, porque nos guían, nos ayudan, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor. Ponemos esta semana en tus manos. Que siempre tengamos presente cada día, Señor, tener una buena actitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.